Estábamos hablando sobre la pirámide de la relevancia de los ensayos. El primero es la revisión sistemática o metaanálisis de los estudios que se realizan. Después de los más relevantes, en segundo plano, son los ensayos controlados aleatorios, que es el caso que nos corresponde en esta clase. Después siguen estudios de corte, de casos y controles, estudios transversales, informes de casos, ideas, opiniones editoriales, investigaciones con animales y finalmente, bueno, las investigaciones in vitro. Entonces, por eso es que es importante que nosotros realicemos de manera correcta el análisis de estos ensayos controlados aleatorios. Bien. ¿Cuáles son los tipos de diseños en ensayos clínicos controlados? Tenemos los ensayos de superioridad, cuyo objetivo es demostrar que un nuevo tratamiento es estadística y clínicamente mejor que el tratamiento estándar o el placebo. Por ejemplo, podemos comparar una nueva quimioterapia contra la terapia convencional. Esto es en términos de supervivencia global. Por ejemplo, se sabe de muchos biofármacos actuales que ya están en utilidad. Muchos de estos biofármacos se probaron con respecto a la quimioterapia más efectiva que en su tiempo existió. Y justo lo que se buscaba en esto es que estos biofármacos no tan solo tuviesen un efecto contra el cáncer, sino que fuera aún mejor de la quimioterapia que se estaba otorgando. Ese es el de superioridad. El ensayo de no inferioridad, determinamos si un nuevo tratamiento no es significativamente peor que el estándar, o sea, que el que se aplica de manera rutinaria, ¿sí? Esto puede ofrecer otras ventajas como tener menor costo, tener menores efectos adversos y puede ser hasta más cómodo para nuestros pacientes, ¿ok? Pero estos de no inferioridad simplemente no es que tengan mayor efecto, tienen el mismo efecto que el tratamiento de rutina, simplemente pueden tener, además del efecto normal, tratamientos tienen efectos terapéuticos similares dentro, obviamente, de un margen definido. Siempre debemos de entender que estos estudios van a manejarse en un margen de aceptación y un margen de error, ¿no? Pero todo esto vamos a poder definirlo. También vamos a, por ejemplo, como es comparar dos formulaciones de un mismo fármaco, por ejemplo, en tableta o en cápsula, para demostrar su bioequivalencia. En este caso, en los pacientes con artritis reumatoide, necesitan algunas formas farmacéuticas especiales para que ellos puedan manipularlas, ¿sí? A veces tomar una tableta o una cápsula es muy difícil para ellos. En esos casos se utilizan unas formas farmacéuticas con tamaños y estructuras que son más fáciles de que los pacientes las puedan manipular. Y justo, bueno, en esto podemos evaluar la equivalencia. Me van a decir, bueno, pues si tienen el mismo fármaco, ¿cuál es el sentido, no? El sentido es de que si bien el compuesto activo es el mismo, la forma farmacéutica a la hora de realizar la disolución del principio activo puede ser distinto, puede retardarse más o puede acelerarse más. Por eso es que es ensayos de equivalencia en este caso. Después de esto, bueno, les quiero mencionar los componentes claves de un protocolo de ensayos clínicos controlados, con su estructura, que es un título, un resumen y su resumen ejecutivo, colocar los antecedentes, las justificaciones, los objetivos tanto primarios como secundarios, desarrollar el sistema metodológico,
enfocar de manera bien específica la población de estudio. Esto a través de los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Qué tipo de intervenciones se van a realizar y contra qué se van a comparar? Las variables y la evaluación de los resultados, el tamaño de muestra y el poder estadístico que nos va a dar este tamaño de muestra. Obviamente, siempre las consideraciones éticas van a ser muy importantes en cualquier estudio clínico que se vaya a realizar. Y bueno, finalmente el plan de análisis de datos. Dentro de todo esto, en este diagrama que les muestro, debemos de tener como primer objetivo consideraciones legales y éticas cuando planteamos este tipo de estudios. Esto es para realizar una buena pregunta de investigación y realizar un buen protocolo de ensayo clínico. ¿Sí? Siempre tomar en cuenta cuáles son los derechos de los pacientes, nuestros derechos como investigadores, las obligaciones de los pacientes y las obligaciones de nosotros como investigadores. Después pasamos a los criterios de inclusión y de exclusión, en donde vamos a seleccionar a nuestra población de pacientes. Y de aquí vamos a obtener nuestra muestra de pacientes, los cuales deben sí o sí siempre tener o siempre firmarnos un consentimiento informado. Es importante que en cualquier estudio clínico nosotros le expliquemos de manera explícita a nuestros pacientes sobre qué tipo de tratamiento, qué tipo de estudio van a ser sometidos, más bien, perdón, no sometidos, van a participar ellos. Y esto, bueno, es a través de un consentimiento informado, de una explicación cara a cara con los pacientes o con sus familiares. Y bueno, también es importante la fase de cegamiento, en la cual, de manera aleatoria, vamos a realizar la intervención activa de nuestro tratamiento y la intervención control. Finalmente, bueno, de las intervenciones vamos a tener resultados, tanto A como B, y con base en estos resultados vamos a hacer el análisis de los datos. Bien, una de las partes importantes de nuestro estudio es la aleatorización y el enmascaramiento. Esto es el proceso, la aleatorización es el proceso de asignar participantes a los grupos de estudio de manera aleatoria. O sea, ¿esto para qué? Para garantizar que las características, como edad, sexo, gravedad de la enfermedad, se distribuyan de manera homogénea o equitativa. ¿Sí? ¿Cuáles los métodos comunes? Aleatorización simple es como lanzar una moneda, o sea, cuántas veces lanza una moneda, cuántas veces cae sol, cuántas veces cae águila, ¿sí? Podemos tomar, por ejemplo, en este caso, pacientes que lleguen a nuestra consulta, vamos a decir, ok, hoy vamos a tomar todos los nones, mañana tomamos todos los pares, y así, ¿no? Pasado mañana tomamos de 3 en 3, número 1, el número 3, el número 6, tal, ¿sale? De esa manera nosotros vamos a tener un proceso aleatorio. También aleatorización por bloques. Esto es para garantizar equilibrio en muestras pequeñas. En este caso, por ejemplo, vamos a decir, ok, vamos a tomar nuestros pacientes, todos los pacientes que lleguen el lunes, descartamos los del martes, todos los pacientes que lleguen el miércoles, descartamos jueves, y tomamos todos los pacientes que lleguen el viernes, ¿ok? Y entonces esto es por bloques. Y la otra es la aleatorización estratificada. Esto es para controlar las variables claves como el estadio de la enfermedad. Por ejemplo, en mi caso, donde estudiamos Parkinson, tomamos pacientes con Parkinson inicial, con algunos síntomas, y ya con Parkinson severo o Parkinson muy avanzado. Entonces, de esa manera, nosotros ya formamos dos grupos o la aleatorización estratificada. Pacientes con síntomas leves y pacientes ya con síntomas graves. ¿Okay?
También es importante que en el ensayo de equivalencia tengamos un simple ciego. Esto es, que nuestros participantes, por ejemplo, cuando tenemos un tratamiento, cuando vamos a evaluar un tratamiento, es que los participantes desconozcan el tratamiento asignado. El doble ciego es que ni los participantes ni los investigadores conocemos la asignación del tratamiento que se les está dando. El triple ciego es que también los evaluadores, aquellos que realizan el análisis de los resultados, desconocen qué tipo de tratamientos y qué tipo de pacientes están dando. Simplemente evalúan los datos. Esto, ¿qué tan importante es? Es que vamos a reducir los sesgos de la medición y la expectativa. Por ejemplo, en los efectos placebos, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que se les da un placebo y dicen, ok, yo ya me siento bien con esto, yo con esto ya me curé, no tengo ya molestias, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor los estudios clínicos, los resultados, pues nos dicen totalmente lo contrario, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fases de los ensayos clínicos? Tenemos 5 fases. En primera es la seguridad y la dosificación. Es la primera fase, es de 20 a 100 participantes voluntarios sanos o pacientes. Por ejemplo, pacientes a los cuales no tienen respuesta en los tratamientos oncológicos. El objetivo de estos es determinar la dosis segura, así como la farmacocinética, la absorción, el metabolismo y los efectos adversos iniciales. Los ensayos clínicos de fase 2 es para evaluar la eficacia preliminar. Aquí ya participan de 100 a 300 participantes. Bueno, en este caso ya evaluamos pacientes con la enfermedad que se está tratando, con la cual se está tratando ese medicamento. Su objetivo es evaluar la eficacia preliminar y realizar el monitoreo continuo de la seguridad del fármaco. La fase 3 es la confirmación de la eficacia del tratamiento. Aquí se van a necesitar la participación de más de 1000 pacientes y realizarse en múltiples centros. Eso, por ejemplo, lo observamos ahora, todas estas fases los observamos cuando fue la pandemia del SARS-CoV-2, en donde se comenzaron a aplicar vacunas en múltiples centros y se evaluaba justo la eficacia de estas vacunas. Bueno, su objetivo es confirmar la eficacia, compararlas con estándar. Bueno, en el caso de la vacuna de SARS-CoV-2 no teníamos un estándar, simplemente pues, se lanzó. Y también es importante detectar los efectos adversos raros, los cuales, bueno, también se observó en la vacuna de SARS-CoV-2. Finalmente, la fase 4, la fase 4 es la vigilancia post-comercialización. Una vez que ya se realizaron los estudios de eficacia, que ya se aprobó el medicamento y todo, se va a realizar un seguimiento de este tratamiento una vez que se ha lanzado al mercado. Esto es a través de la población general después de la aprobación. Su objetivo es monitorear los efectos adversos a largo plazo en condiciones de la vida cotidiana. Porque, por ejemplo, en los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3, probablemente a los participantes fueron monitoreados con dietas balanceadas, con ciertas características. Mientras que en la fase 4, pues ya es la vida cotidiana que sigue cada participante. Ahora, cuando vamos a la parte de la aleatorización en profundidad de estos estudios. Bueno, los métodos avanzados es bloques permutados. Esto nos garantiza un balance, por ejemplo, 4 pacientes por bloques. La estratificación, ya sea por centros o por factores pronósticos, por ejemplo, estadios tumorales si están en fase 1, fase 2, fase 3. Y minimización, que es la asignación adaptativa para balancear múltiples variables.
¿Cuáles son los problemas comunes? Es el desbalance en centros pequeños. Por ejemplo, a veces queremos comparar una clínica no sé, de una región solamente de un estado versus el Hospital General de México, ¿no? Donde llegan más pacientes, donde vamos a tener casos más graves probablemente, ¿no? Y también que en ocasiones podemos realizar una predictibilidad en bloques pequeños. A lo mejor una población de cierta región de México es más susceptible a desarrollar cierto padecimiento por la genética de esa región o de esas familias, ¿no? Que muchas veces están emparentadas. Y bueno, aquí podemos justo obtener esta estratificación. Por ejemplo, aquí es por intensidad de dolor, edad y sexo. Podemos tener nuestros pacientes con dolor alto o con dolor moderado. De estos pueden a la vez subdividirse en edades que es de 18 a 30, de 30 a 60 y mayores de 60. Y a través de estos también podemos subdividirlos en centros en los cuales se está realizando el estudio, centro 1, centro 2 o centro 3. Y para cada uno va a haber diferentes estratificaciones. Igual, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, que son menores de 60 años, mayores de 60 años, si son masculinos o femeninos, si tienen antecedentes presentes o ausentes de la enfermedad, si tienen dificultad respiratoria, o no tienen dificultad respiratoria, y después qué tipos de dificultad respiratoria podrían tener. Entonces, esto es la estratificación, y conforme vayamos teniendo mayor estratificación, también vamos a ir necesitando de más variables. Esta es la parte de selección de población y los criterios. Tenemos primero los criterios de inclusión. Estos son las características específicas que los pacientes candidatos deben de tener para participar en un protocolo. ¿Sí? Estos se utilizan para seleccionar a los participantes de un estudio determinado y ver qué sujetos pueden participar y qué sujetos no pueden incluirse en la investigación. También están diseñados para garantizar que el estudio esté configurado para obtener resultados significativos. Los ejemplos y tipos de criterios de inclusión podrían ser dentro de los demográficos, un intervalo de edad, desde muy amplios, como menores de 65 años, hasta muy específicos. Por ejemplo, decir, voy a tomar los pacientes de 18 a 23 años. También pueden ser de tipo clínicas, que requieren el cumplimiento de ciertas comorbilidades o afectaciones, ya sea como tener diabetes o hipertensión o diabetes e hipertensión o depresión. Geográficos, esto es bien importante porque en muchos estudios se necesita estar realizando una revisión continua de nuestros pacientes o de nuestros participantes, y esto, bueno, puede decir la capacidad de mi participante para viajar al sitio de estudio cada 2 semanas durante la duración del mismo, o bien vamos a tomar un lugar donde habitan los pacientes. Por ejemplo, en los casos de dengue, vamos a decir, bueno, para estudiar a los pacientes con dengue, vamos a tomar a las personas o pacientes que vivan en las regiones tropicales o subtropicales, por ejemplo. También pueden ser ya muy específicos los criterios de inclusión, los cuales pueden incluir, bueno, ya mayores características de selección que son muy únicas y requeridas para el estudio, como puede ser si tienen un historial de consumo de drogas, si tienen diagnóstico confirmado de la enfermedad, si tuvieron previamente una enfermedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ya son criterios más específicos. Por otro lado, tenemos a los criterios de exclusión. Estos nos van a determinar qué sujetos no pueden ser parte de un estudio. Normalmente es por cuestiones de seguridad, éticas o prácticas. ¿Okay? Una pauta general a seguir es que los criterios de exclusión no deben ser redundantes
con los criterios de exclusión. Ejemplos de tipos de criterios. Por ejemplo, si en el estudio anterior ya dijimos que dentro de inclusión vamos a tener pacientes menores de 65 años, no podemos colocar, o no es recomendable colocar en los criterios de exclusión pacientes mayores de 65 años, porque eso ya sería redundante con respecto a nuestros criterios de inclusión. Dentro de estos tipos de criterios de exclusión son, por ejemplo, si los criterios de inclusión incluyen un intervalo de edad de 18 a 35, tener más de 35 años es redundante e innecesario. Esos son los errores que se cometen. Uso de un medicamento específico o hábitos de comportamientos que pueden interactuar con el fármaco del estudio o dar lugar a un mayor riesgo. Geográficos, podemos colocar, por ejemplo, que vivir a más de 200 kilómetros del sitio de estudio más cercano. Esto es pues, la dificultad que va a tener el paciente para trasladarse. Y específicos como no poder leer, incapacidad para dar personalmente su consentimiento informado o no poder acceder a Internet para complementar cuestionarios semanales. Esto, por ejemplo, es muy común para los menores de edad. A veces, pues, no podemos nosotros de manera normal o común incluir a menores de edad, ¿no? Ahí está. Bueno, se realizan estudios de ello, pero a veces por ética es bien importante que nosotros evaluemos muy bien si vale la pena o no vale la pena o es requisito necesario incluir a menores de edad, ¿vale? Después pasamos a las variables y la medición de los resultados. Tenemos variables primarias. Estos deben de ser clínicamente relevantes. Por ejemplo, la mortalidad. Si fueron por eventos cardiovasculares mayores, etcétera, etcétera. Y también deben de ser objetivas y estandarizadas. Por ejemplo, presión arterial con algún protocolo específico que se vaya a medir. Variables secundarias, que son resultados complementarios, por ejemplo, calidad de vida, los costos del tratamiento que se está llevando. También la evaluación de ciertos marcadores como, por ejemplo, la concentración de LDL en estudios cardiovasculares. Los tiempos de evaluación ya pueden ser por puntos predefinidos, que puede ser basal, de 12 semanas o a la semana 24, ¿no? Dentro de todos estos tenemos diferentes variables, que es ya sea variables del funcionamiento físico, variables del funcionamiento mental, funcionamiento social, de los signos que tengan nuestros pacientes, de los síntomas que tengan nuestros pacientes, de la actividad social, de la actividad mental, actividad física, qué tiempo o recurso se van a evaluar, etcétera, los materiales y la comodidad también de nuestros pacientes. Tenemos diferentes tipos de variables, como puede ser la relación, que es independiente o dependiente, de naturaleza cualitativas o cuantitativas, y de escala de medición que pueden ser categóricas, y estas se subdividen en nominales y ordinarias, o numéricas que son discretas, discretas o continuas, que a la vez se subdividen de intervalo o de razón, y finalmente de contenido, que son unidimensionales o multidimensionales. Eso ya dependiendo de cada variable, son las que vamos a obtener en los estudios. Bueno, el control de sesgos, esto es bien importante. Esto nos va a ayudar para minimizar o eliminar la influencia de factores que pueden alterar o distorsionar nuestros resultados y nos pueden llevar a conclusiones erróneas o incorrectas. Los puntos claves en los sesgos debe de ser el primero en la selección de los pacientes. Por ejemplo, que nosotros seleccionemos pacientes que al momento de que vayamos a hacer nuestros análisis no
no sean comparables desde un inicio, ¿sale? Que tengan, por ejemplo, síntomas muy similares, características similares. Esto no nos va a permitir tener una buena comparación. También podemos tener errores en la ejecución. Podemos, por ejemplo, cuando se administra un fármaco, necesitan cierto tipo de dieta, pero pues a lo mejor en nuestros pacientes control no tenemos los mismos cuidados que tenemos con los pacientes en tratamiento. Entonces también esto nos puede ocasionar sesgos o distorsión en nuestros resultados. Y en la parte de detección, esto es la evaluación diferencial de los resultados. Esto es pacientes que perdieron el seguimiento. Estos definitivamente, los pacientes que ya no continuaron o por alguna razón no estuvieron ya después en el estudio, por ejemplo, si se les tomó, se les tenía que tomar una muestra, 3 muestras de sangre durante todo el estudio, y aquellos pacientes que solamente se les tuvieron 2 muestras o una sola muestra, pues estos descartarlos porque nos van a causar al momento de realizar nuestro análisis estadístico, nos van a meter muchos sesgos y ruidos. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de control para los sesgos? Es tener una buena aleatorización y un enmascaramiento, elaborar un protocolo bien estandarizado, si se puede, pues tomar de referencia guías ya aprobadas y sin ningún problema, y también realizar análisis por intención de tratar. En este caso, bueno, tenemos los sesgos, en donde pueden ser, tenemos en este sentido, nuestra fuente de pacientes y el estado inicial. Aquí vamos a tener los criterios de elegibilidad y consentimiento. En este primer paso, podemos ser susceptibles de realizar un mal criterio en la elegibilidad y en el consentimiento de los pacientes. Después, cuando ya participan ya en el tratamiento, en la parte de aleatorización, de darles un tratamiento en el estudio y un tratamiento control, podemos estar sesgando, por ejemplo, a darles un tratamiento a los pacientes con alguna enfermedad, con la enfermedad más grave, y, por ejemplo, el tratamiento control, dárselos a los pacientes con la enfermedad con síntomas más ligeros. Entonces, aquí nosotros ya estamos sesgando hacia un resultado nuestro tratamiento. Entonces, debemos hacer un proceso bien aleatorización. Y la detección y seguimiento, como les comentaba, si estamos dando un tratamiento farmacológico y se necesitan realizar la toma de 3 muestras de sangre en diferentes tiempos, y, por ejemplo, parte de nuestros participantes solamente asistieron a 2 tomas de muestras de sangre, aquí ya tenemos también un tipo de error en el sesgo. Bien, una vez que se tienen los resultados, también se deben de realizar un análisis estadístico básico. Tenemos, por ejemplo, análisis primarios, que son la comparación entre los grupos con nuestra variable principal, o sea, aquellos que tuvieron mejora y aquellos que no tuvieron mejora de descender, por ejemplo, el tamaño de tumor. ¿Qué tipo de métodos según tipo de variable? Bueno, para continuas vamos a realizar un T-Student o una NOVA. Ya la T-Student es grupo-grupo y la NOVA es de múltiples grupos. Para ser categóricas podemos ser chi cuadrada y la prueba de Fisher. Para evaluar un tiempo a evento puede ser por Kaplan-Meier y por Cox. Y bien, análisis secundarios, subgrupos preespecificados. O sea, aquí es ya a partir de que tuvimos los 2 grupos, estos 2 grupos pueden subdividirse. También aquí podemos hacer análisis secundarios con estos y ajustes por covariables. Esto es, a partir de nuestra variable principal, pues podemos correlacionar con otras variables que incluyamos en nuestro equipo, en nuestra investigación.
Y bueno, aquí tenemos, les pongo una tabla, que son los objetivos del estudio, las variables y la distribución, el tipo de muestra y la prueba que se recomienda. Por ejemplo, para comparar dos promedios, puede ser una variable de distribución cualitativas y distribución normal. Estas son tipo de muestras relacionadas y muestras independientes para TD-Student. Esta se recomienda. Para cuantitativas discontinuas y continuas sin distribución normal, es muestras relacionadas o muestras independientes. Para relacionadas, Wilcox, y para independientes, la Audeman-Whitney. Y para acompañar más de 3 grupos, cuantitativas, distribución normal, se recomienda análisis de varianza y de 2 vías y una nova de una vía. Para continuas, cuantitativas, discontinuas y continuas sin distribución normal, se recomiendan Friedman para relacionadas y Crustal-Wallis para independientes. Para comparar 2 grupos, cualitativas, nominales y ordinales, se recomienda NECMAR para muestras relacionadas y chi cuadrada para muestras independientes. Comparar 3 grupos, se recomienda Kudekov-Kran para muestras relacionadas y chi cuadrada para muestras independientes, y correlación de 2 variables, se recomienda el coeficiente de correlación de Pearson para cuantitativas de distribución normal en muestras independientes y el coeficiente de correlación de Spearman para cuantitativas discontinuas y continuas sin distribución normal en muestras independientes. Entonces, yo creo que esta tabla se les va a proporcionar, y bueno, ya cuando ustedes obtengan sus resultados, van a saber más o menos qué tipo de análisis podrían realizar. Bueno, la interpretación de resultados. Esto es conceptos fundamentales para interpretar resultados. Primero es que exista diferencia significativa estadística y clínica. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, la significancia estadística lo vamos a evaluar por el valor P, que es la probabilidad de que los resultados se deban al azar. Esto es un umbral típico. La P o el valor P debe de ser menor a 0.05. Esto yo creo que se los van a explicar mejor o de manera ampliada en alguna clase que tengan de estadística, pero también ya en algunos programas es muy fácil que lo puedan obtener. Por ejemplo, puede ser el Prisma, que ahí, dependiendo del análisis que le pidan, ahí les van a dar el valor P. Esto nos va a dar una significancia clínica que va a ser la importancia práctica del efecto observado en nuestra práctica médica real. O sea, ya no es lo que nosotros creamos, sino ya de manera estadística nos va a decir si estamos o no estamos en lo correcto. También hay las medidas claves de asociación, que son de riesgo relativo. Esto es comparación de probabilidades entre grupos, que tanto son susceptibles unos con otros, cuál es la diferencia. La reducción absoluta de riesgo es la diferencia numérica directa en los riesgos que pueden sufrir nuestros pacientes, y el número necesario a tratar. Esto es, pacientes que deben tratarse para lograr un beneficio. Por ejemplo, cuando se hablaba igual, ahora que pasó lo del SARS-CoV-2, ¿cuántos pacientes, cuántas personas necesitaban vacunarse para posteriormente lograr la famosa inmunidad de rebaño? ¿Sale? Esto es un ejemplo de eso. Factores que afectan la aplicabilidad. Bueno, dependiendo de las características de la población estudiada, pueden ser los criterios de inclusión o de exclusión, comorbilidades que sufran nuestros pacientes y características demográficas. Por ejemplo, si estamos tratando algún tipo de cáncer, puede haber una población que vive cerca de invernaderos en donde se aplican de manera continua productos químicos, y estas personas pueden ser más susceptibles a desarrollar padecimientos cancerígenos. Y bueno, también desde un contexto clínico que va a depender de la gravedad de la enfermedad y las alternativas terapéuticas que se tengan en la unidad donde se va a evaluar. Y
también vamos a evaluar la relación riesgo-beneficio para el paciente. Siempre es bien importante, cuando vayamos a realizar un estudio, evaluar la relación riesgo y beneficio. ¿Qué tanto pongo en riesgo la vida del paciente, la salud y el bienestar por el beneficio que vamos a obtener? Bien, esto es una parte bien importante para realizar finalmente el reporte y la publicación de nuestros resultados. Es bien importante que tengamos a las guías Consort, en donde estas nos van a recomendar que realicemos un diagrama de flujo de participantes. Esto es, cuántos pacientes fueron elegidos al inicio, cuántos pacientes se descartaron, qué pacientes tuvieron qué comorbilidades, qué características, y así, hasta lograr toda la estratificación, hasta mostrar en qué grupos colocamos a qué número de participantes y con qué características. Bueno, esto es una tabla de características basales y también, bueno, podemos reportar resultados primarios y secundarios, y también nos recomiendan reportar los eventos adversos. La lista de comprobación de la información que hay que incluir al iniciar un ensayo clínico, de acuerdo a los Consort, es el título y resumen, la introducción, los antecedentes y objetivos, los métodos, como por ejemplo el diseño del ensayo, el número de participantes y características de los participantes, qué tipo de intervenciones se realizaron, los resultados, cuáles fueron los resultados a priori, cuáles fueron, por ejemplo, los resultados secundarios que se obtuvieron o que no se esperaban, también se tienen que reportar, cómo se realizó el tamaño de muestra, cómo se realizó el proceso de aleatorización. Vamos a ver la generación de la secuencia que utilizamos, el método utilizado para generar la secuencia de asignación aleatoria y el tipo de aleatorización que realizamos, si fueron por bloques, por tamaños, etcétera. Mecanismo de ocultación de la asignación, o sea, qué tipo de mecanismo utilizamos para aplicar algún tratamiento, cómo se implementó este proceso y cuál fue el enmascaramiento, cómo se realizó la etapa del enmascaramiento durante el estudio. Entonces, es bien importante que nosotros en estos estudios controlados tengamos bien presentes esta tablita de las guías Consort, ¿sale? Para al momento de que nosotros querramos publicar nuestro trabajo, pues no tengamos problemas algunos. Los problemas más comunes que vamos a tener al reportar nuestras publicaciones es la omisión de datos negativos. Normalmente decimos, ok, un dato negativo fue un resultado negativo, no lo voy a publicar. No, sí es importante que reportemos que bajo tal X procedimiento no nos dio resultado. O sea, ¿para qué? Para informar que justo ese procedimiento definitivamente no se aplique en estudios futuros. Si se realizaron, por ejemplo, cambios en variables primarias y no los reportamos, y análisis que se realizaron posteriormente y que no fueron declarados. Bien. Los ensayos clínicos controlados en contextos especiales, los desafíos y soluciones. En pediatría, por ejemplo, tenemos los desafíos que son las limitaciones en consentimiento. Esto es la necesidad de un asentimiento infantil. Normalmente decimos, bueno, con que el tutor o el padre nos firme, pues está bien, pero ya ante la ley ya no es tan recomendable eso. Deben de ser consideraciones éticas especiales. La dificultad en medidas de resultados, ya deben de ser escalas validadas por la edad, porque ya sabemos que dependiendo de la edad de los niños, pueden tener un metabolismo más acelerado, un metabolismo más lento, y eso también puede afectar los resultados. ¿Qué soluciones podemos hacer? Es diseños adaptativos con puntos de decisión tempranos, uso de comités de ética pediátricos especializados y desarrollo de instrumentos de evaluación específicos. En oncología tenemos desafíos, los endpoints compuestos por compuestos complejos, es supervivencia libre de progresión contra supervivencia global. Las toxicidades acumulativas de los tratamientos
y la heterogeneidad tumoral. A veces se quieren abordar diferentes tipos de tumores o diferentes fases de los tumores, y bueno, también es un desafío. Las soluciones es diseños de fase, que es de canasta, o bien de paraguas. También debemos hacer un análisis de subgrupos preespecificados y el uso de biomarcadores predictivos y específicos. Dentro de las enfermedades raras, y esto es bien importante, es un reclutamiento limitado, ya que pues no muchos pacientes las presentan, una historia natural poco conocida y la falta de puntos claves validados, ¿no? Las soluciones, bueno, es realizar diseños bayesianos que incorporen datos externos, ensayos non-of-one para enfermedades muy raras y colaboraciones internacionales multicéntricas. Esto es para tener mayor número de participantes. En cirugía, los desafíos son dificultad para estandarizar técnicas, efectos de aprendizaje del cirujano y la complejidad del enmascaramiento. Las soluciones que se proponen es periodos de capacitación preestudio, videos centralizados para evaluación técnica y evaluadores cegados a la asignación de los pacientes. Y bueno, los errores comunes en los ensayos y las estrategias de mitigación es, uno, subestimación del reclutamiento, con 58% de los estudios no alcanzan su meta muestral. La solución es un análisis de variabilidad con datos reales de centros y participantes. También el siguiente es una variable primaria mal definida, donde el 33% de los estudios modifican su meta primaria. Y la solución es validación con pacientes clínicos antes del inicio. El 3 es manejo inadecuado de datos faltantes. Esto pueden incluir sesgos hasta del 28% en estimaciones de efecto. Y la solución es realizar un plan preespecificado, una imputación múltiple y análisis de sensibilidad. 4, subinterpretación de subgrupos, con un impacto del 61% de hallazgos en subgrupos no se replican. Y la solución es un análisis jerárquico con corrección por múltiples comparaciones. Y 5, infravalorar requerimientos logísticos, por ejemplo, el 42% de los retrasos por problemas de suministros o equipo que se tengan en los centros de investigación o de trabajo. Esto, la solución es, bueno, realizar pruebas piloto en cadenas de suministro. Todo esto, bueno, nos van a tener un efecto, ya sea en hombre, ya sea una causa que sea en el hombre, la máquina, el entorno, el material, el método, la medida, pues vamos a tener problemas, ¿no? Y bueno, ya terminamos esto.